Amigos, nos acercamos hoy a la realidad sacramental de la Iglesia, a los sacramentos. Tendríamos mucho de qué hablar y tendríamos mucho que profundizar, así que valga por delante la invitación a que cada uno de nosotros pues hagamos una profundización teológica de la realidad sacramental en la Iglesia. Nosotros hoy vamos a intentar acercarnos un poco a esa realidad de los sacramentos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué sentido tienen? Los sacramentos son pues una realidad visible por signos sensibles de la realidad invisible de la gracia y de la presencia de Dios. Los sacramentos son creados por el propio Cristo, instituidos por Cristo, y como bien sabemos son 7. Son realidades que acompañan al hombre a lo largo de toda su vida para cumplir el Señor su promesa, la que nos hizo antes de ascender al cielo y nos dijo que no nos dejaría solos. En la realidad de los sacramentos, desde el nacimiento, vinculado con el sacramento del bautismo, hasta la propia realidad de la enfermedad o de la muerte, si la relacionamos con el sacramento de la unción de enfermos, nosotros encontramos una gracia, una presencia de Dios que viene al paso del hombre para sostenerle y para fortalecerle. Toda la realidad sacramental no deja de ser también para nosotros una manera de fortalecernos en cada una de nuestras necesidades, de la realidad que nos ha tocado vivir, y una manera de también nosotros poder disfrutar ya aquí en la tierra de esa gloria que el Señor nos tiene preparada en el cielo. El sacramento, queridos hermanos, no solo tiene una realidad individual de la cual yo pues me fortalezco, yo me siento en la gracia de Dios, iluminado por Dios, sino que además me ayuda a seguir haciendo extensiva pues esa realidad a tanta gente que me rodea. ¿Cómo puedo yo de verdad salir al mundo y cómo puedo yo ayudar al mundo en este mundo que tanto sigue necesitando de Dios? Pues precisamente, aunque no me dé cuenta, desarrollando toda esa vida de gracia que el Señor me da y me regala a través de la recepción de los sacramentos. Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Pueblo de Dios en Salida de la Archidiócesis de Sevilla. Hoy tenemos para comentar un tema especialmente interesante como es los sacramentos, la vida sacramental. El padre Antonio Vergara, que tengo a mi izquierda, nos ha centrado el debate en la cuestión con unas interesantísimas explicaciones doctrinales que ahora vamos a ver la vertiente un poco vivencial con él mismo y con Ana Solano, que tengo a mi derecha. Sin más preámbulo, yo creo que podemos empezar a hablar, ¿no? No sé, podríamos empezar diciendo qué es para vosotros el sacramento, los sacramentos, cómo vivís los sacramentos. Bueno, yo quisiera decir como cosa central que para mí lo importante de los sacramentos es que conviertan realmente nuestra vida cotidiana, nuestra vida, en una vida, por decirlo de alguna manera, sacramental. No solo que el sacramento, recibir del sacramento la gracia y que la gracia se ahogue en nosotros mismos, ¿no? Sino que nosotros nos convirtamos en instrumento, en cauce, para que esa gracia llegue pues, al mundo, al conjunto. Decía Santa Teresa de Calcuta que era un lápiz en las manos de Dios, ¿no? Pues eso, ser instrumento para que la gracia llegue. Y como somos personas con dignidad, no simples individuos de una especie como se nos quiere hacer creer que somos, como somos personas, pues esa gracia tendría que vehicularse a través de todas las dimensiones de la persona, no solo la dimensión personal, interior, personal, del corto plazo, desde el corto espacio de la persona que está al lado, ¿no? Sino también en los ambientes, la relación más amplia ambiental. Tenemos que hacer que esa gracia recibida en los sacramentos llegue a los ambientes. Y como somos pueblo, pues la relación exige instituciones, exige orden, ¿no? Se exige organización más que orden, ¿no? Pues que también esa gracia pueda llegar a las instituciones. Nos dice el Papa en Fratelli Tutti que tenemos que ser capaces de hacer una política, una buena política, ¿no? Que la gracia esté presente también ahí. Eso es una tarea propia del laicado que tendríamos que ser capaces de vivir así los sacramentos. Para mí, cuando me hablan de sacramentos, siempre mi examen de conciencia es: ¿realmente maltrato la gracia queriéndola dejar solo en mi interior?
o realmente ese sacramento me compromete a que la gracia llegue al mundo, ¿no? Y en ese sentido, comentar que una institución fundamental, básica, basada justamente en el sacramento, ¿no? En uno de los sacramentos, la familia, y cómo la familia cristiana pues es fundamental que la convirtamos en cauce de gracia, ¿no? De gracia para todos los que nos rodean. Haciendo de nuevo uso de la última encíclica, ¿no? del Papa, cuando nos habla de cómo sin la posada el buen samaritano no hubiera sabido qué hacer con el herido, ¿no? Le hacía falta la institución que continuara su amor hacia ese hermano. Pues la familia cristiana tendría que ser esa familia abierta, acogedora de todos los heridos que en el mundo van quedando a causa del pecado y de la injusticia, ¿no? Qué barbaridad de temas has puesto sobre la mesa. Yo subrayaría una realidad del sacramento que no podemos pasar por alto, ni para nosotros, ni para el mundo en el que nosotros hoy vivimos, que es que el sacramento es presencia de Dios. Ya no solo buscar que hay que sacar la consecuencia práctica del recibir el sacramento, como muy bien decía, sino, en primer lugar, ¿qué es el sacramento sino Dios presente en el corazón del creyente como individuo, del creyente como familia en la Iglesia, y presencia de Dios que el creyente lleva a todos sus ambientes? En este mundo en el que incluso para nosotros como fieles del Señor, como cristianos, nos cuesta a veces trabajo encontrar respuestas de Dios ante las dificultades o ante las cruces que muchas veces y las sombras que la sociedad vive y nosotros vivimos, el sacramento viene precisamente a traer luz, porque es presencia de Dios en el corazón del hombre y que el hombre puede trasladar allí donde Él se mueve y donde Él vive. Muchas veces la realidad sacramental ha aparecido en otras épocas de la Iglesia, ¿no? como que era algo simplemente ritualista, ¿no? Y que como por ello pues habría que rehacer o había que repensar, cuando lo que transmite el sacramento no es otra cosa más que el cauce que lleva la presencia de Dios desde la trascendencia hasta la realidad propia del hombre, ¿no? Cuánta falta hace hoy Dios siempre, ¿no? En todos nosotros, y cuánta falta hace Dios en el mundo. Qué importante esa realidad de que el sacramento es Dios en el hombre, Dios en los hombres. Me parece que... Hay algo en lo que decía Ana que ciertamente me ha movido a reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros trivializamos los sacramentos? ¿No les damos la importancia que de verdad tienen en nuestra vida de fe? Es verdad que lo trivializamos, es obvio, ¿no? No sería absurdo querer decir que no. Pero sin embargo, cuando vamos a la Eucaristía, a mí me conmueve, cuando el momento en el que el pueblo de Dios se acerca a comulgar, ¿no? O sea, esa fila... La procesión. Esa fila, sí. Muchas veces voy viendo el anciano, el joven, y dándole gracias a Dios por cada uno de ellos, como lo que decía antes, como cuánta gracia va a llegar a esa casa, cuánta gracia va a llegar. Muchas veces pienso, ¿cómo sería la vida en Sevilla si esta gracia no manara y no fuera a todos esos sitios para perdonar, para acoger, ¿no? Entonces, es verdad eso que dice, que la trivializamos, no pretendo justificarlo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo. Pero había un sacerdote en el movimiento cultural cristiano, Eduardo García Candela, que ya murió, ¿no?, que decía algo que a mí se me ha quedado muy grabado, ¿no? Y decía que las grandes cumbres no están en las llanuras, sino en las cordilleras, ¿no? Y que no tendríamos Mulhacén sin Penibética, ni Everest sin Himalaya, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a infravalorar las estribaciones de la cordillera, cuando a lo mejor el problema está en que nosotros no nos atrevemos a subir a la cumbre, ¿no? O sea, nos parece que está muy baja las primeras colinas, cuando el reto que tenemos es ser capaces de subir a la cumbre, de vivir ese sacramento, como bien dices, con toda la radicalidad. Dios lo pide todo y siempre, ¿no? Entonces, no nos atrevemos a dar todo. Yo reflexiono mucho, o sea, hay una cosa que a mí vuelvo a decir, me conmueve, ¿no? Y es el sí de María cuando el ángel le dice, le anuncia y dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso, digo, esta chiquilla
el hágase mi según tu palabra, ella sabía que la consecuencia era la lapidación, ella sabía que el sí le llevaba a la lapidación, ¿no? porque un embarazo sin varón, tal, entonces, o sea, sin reserva, sí, sin reserva, a costa de cualquier consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que esa radicalidad es la que necesitamos, porque muchas veces nos colocamos eso en el quicio, de manera que ni entramos ni dejamos entrar, ¿no? Y nos estamos quejando de la trivialización, de tal, ¿no? Cuando realmente el reto que tenemos cada uno de los creyentes es subir hasta la cumbre, no estar mirando cómo se ha ido formando la cordillera, sino que allí tenemos la cumbre de la santidad, ¿no? O sea, la cumbre, y ahí tendríamos que ser capaces de llegar. Y es verdad que posiblemente tendríamos que dedicar mucho más tiempo a la formación de militantes cristianos, de personas capaces de dar la cara, de hablar de Dios, de denunciar las consecuencias del pecado en el mundo, ¿no? Y de comprometerse en ello. Pero, bueno... Muy bien. Sí, lo que comentáis es cierto, hay una cierta trivialización de los sacramentos. Yo lo justificaría en primer lugar por la cercanía. El hombre, que es animal de costumbre, lo que en un principio puede resultar pues, llamativo y novedoso, pues, la propia repetición de las cosas puede hacer que el hombre caiga en esa tentación, en ese error, ¿no? de perder esa magia, esa grandeza de lo que en sí significa la recepción de un sacramento. Yo creo que eso por un lado, ¿no? Por esa realidad de esa torpeza del hombre. Y por otro lado, porque es cierto que los sacramentos se nos transmite gracia y presencia de Dios, pero a través de signos muy normales y muy sencillos, ¿no? Dios ha usado pues, su presencia a través de elementos muy comunes, el propio pan de la Eucaristía o el propio gesto de la absolución, gestos que a lo mejor al hombre, por desconocimiento o falta de formación, no le hacen trascender hacia lo que de verdad aquí está sucediendo y está ocurriendo. Habría que volver un poco a la necesidad de una verdadera formación, ¿no? El catecumenado, sobre todo de niños, de adolescentes, se hace mucho hincapié desde los catecismos que editó la Conferencia Episcopal Española en el conocer el sacramento, acercarse al sacramento, pero es cierto que incluso a otros niveles pues, no estaría de más un redescubrir la realidad del sacramento. ¿Qué es lo que sucede cuando voy a misa? ¿Qué es lo que sucede cuando yo soy absuelto de mis pecados, me caso por la Iglesia? Y desde ahí, y desde un encuentro con el Señor, redescubrir todo lo que allí significa. El Papa Benedicto XVI hablaba mucho de cómo todo esto que nosotros muchas veces damos por sabido y por heredado, porque muchas veces la realidad sacramental viene por una práctica que heredo de mi familia, voy a misa porque me llevan, me bautizan, porque... Decía el Papa Benedicto que la fe surge del encuentro del hombre con Dios, de la persona con Dios, ¿no? Ahí hay también una dimensión que no podemos olvidar. El hombre descubrirá la grandeza del sacramento cuando se encuentre con Cristo. Ahí está la Iglesia, no solo en formación, sino también en la promoción de la realidad de la oración, de la realidad del encuentro del hombre con Dios, para que el hombre valore lo que de verdad se le da en el sacramento. Sin embargo, yo siempre animo a los chicos jóvenes, a todo el mundo, que aunque sea con un hilo de fe, que se casen por la Iglesia, el bautismo inmediato, porque a pesar de que sabemos que lo están trivializando, porque a lo mejor no hay conciencia, yo fui una de las que me casé con la trivialización más grande del mundo que podéis imaginaros, y cómo me he alegrado yo de ese matrimonio por la Iglesia después a lo largo de la vida, porque después esa gracia te va haciendo adquirir conciencia de lo que has hecho, ¿no? Y por otro lado, como que la salvación, no sé si lo voy a saber decir bien, me ayuda, la salvación no es un tema solo, sin quitar la responsabilidad personal, pero no es un tema individual. O sea, quizás desde el nacimiento de la burguesía, esa cultura de descubrir lo individual se ha hecho tan importante, ¿no? Pero Dios llama a un pueblo, al pueblo de Dios, y deja en la tierra un pueblo, la Iglesia, un pueblo, porque nos salva, lo que decíamos de la cordillera, ¿no? Nos va elevando ese nivel en un pueblo, y en ese pueblo todo suma para la salvación de todos, ¿no? Y la cumbre de santidad de uno ayuda a la inconsciencia del otro, y uno lo de Abraham, ¿no? Señor, si hubiera 50 salvarías al pueblo, y si hubiera 20 y si hubiera 7 salvaría a todo el pueblo, ¿no?
Entonces, como que ese elemento a mí me hace valorar muchísimo esos pequeñitos pasos de identidad cristiana titubeante, porque bueno, así se escribe la historia. Además, los sacramentos fortalecen esa fe incipiente. Claro. Es el sitio donde de verdad se fortalece el creyente. Totalmente. El sacramento fortalece la fe. Uno no puede decir que tiene dificultad de fe y no se acerca al sacramento, ¿no? Muchas veces en el diálogo te encuentras con personas que te dicen, no, yo no voy a misa porque tengo dudas, o yo no practico de cierta realidad de la confesión porque no me encuentro en un momento de lucidez. Y ocurre todo lo contrario, ¿no? Es en el sacramento donde uno fortalece toda debilidad, toda duda y toda necesidad. Esa ha sido mi historia personal, o sea, totalmente real, totalmente, ¿no? Muchas veces es que a lo mejor le damos al sacramento, piensa al hombre que es el hombre el que le da al sacramento la realidad, ¿no? Lo que significa, y es todo lo contrario. Bien lo dice Trento, el Concilio de Trento, ¿no? Aquello de ex opere operato, ¿no? El sacramento actúa por sí mismo, por eso la propia realidad del bautismo de niños. Claro. Eso implica que tener una consideración. Estamos hablando de personas con una fe titubeante, como tú decías, ¿no? Y claro, creen que son ellos los que pueden hacer las cosas, los que van a conseguir y no se dejan hacer, ¿no? Porque al final esto es el Espíritu Santo obrando. Claro. Sí. Había algo que había comentado antes que me pareció muy interesante, ¿no? La necesidad de reforzar la catequesis, la mistagogía, que el que se acerca al sacramento sepa realmente a lo que se está acercando, porque si no podemos caer en la rutina o incluso en, no sé, eso que algunas veces nos critican, ¿no? A la Iglesia, de no, esto es una estación de servicio sacramental. Viene uno y hay un funeral y después viene un bautizo y después, no sé. ¿Qué importancia crees que puede tener la catequesis de los sacramentos? Eso incluso podríamos generar ahí un debate interesante. En un tiempo no muy lejano, en la reflexión teológica, ¿no? Pues incluso había ciertas corrientes que le restaban al sacramento actualmente, en la manera que lo concebimos, importancia, porque decían que al hombre no le explicaba nada o no le decía nada. Entonces había como que reformular los sacramentos. Lo que hay que hacer es precisamente lo que has apuntado, ¿no? Es explicar al hombre lo que significa el sacramento, esa mistagogía, eso explicarlo. Habría muchas maneras de hacerlo. Hemos hablado hace un rato, ¿verdad?, de los ciclos de formación en las parroquias. No solo la catequesis tenemos que reducirla al momento de la recepción de un sacramento concreto, sino la formación continua. Y aprovechar cualquier circunstancia, la propia realidad del tiempo litúrgico, para mostrar desde los círculos más cercanos del creyente, parroquia, hermandades, grupos de fe, donde uno pueda también pues, recibir esa formación, que es importante. La formación a veces la elevamos a otras cosas y hay una formación muy importante que es la formación de la propia realidad del sacramento en la Iglesia. Si podíamos sacar de ahí nosotros ciclos de formación que nos mostrasen desde tantas personas que conocen la riqueza y el valor del sacramento. La vida misma, o sea, no solamente los ciclos de formación que son fundamentales, ¿no? Sino que en mi experiencia, recordando mi vida de joven, de la juventud de la época nuestra, ¿no? El entusiasmarnos, el querer hacer cosas, tener ideales, querer comprometerte sin base, sin nada, pues te llega el momento en que tú percibes que el agua te llega al cuello, o sea, que te vas a ahogar, y entonces empiezas a tener problemas para seguir adelante. Y entonces en esos momentos es cuando uno descubre, se hace vital, se hace esencial que el sacramento exista, que la gracia te llegue. Muchas veces uno vive sin ser consciente y es a posteriori. Yo digo que siempre hace falta un telón de fondo con contenido, para que cuando llegue el momento tú sepas de dónde tirar, ¿no? Porque entonces cuando tú, lo que dice Benedicto, el encuentro personal, pero el encuentro personal a lo mejor ocurre mucho tiempo después de haber estado con un nivel de conciencia bastante bajo, y el cultivo de la conciencia tiene que ser de formación, pero formación vital, formación de contenido que nos explique, que nos haga entender
y de experiencia existencial que nos haga constatar que no podemos vivir sin la gracia. Por eso Dios lo pide todo y no tenemos que arriesgar. Y cuando nos estemos ahogando, Él vendrá. Muy bien, pues hasta aquí esta sesión del Foro Pueblo de Dios en Salida de la Archidiócesis de Sevilla. Creo que el tema daría para mucho más tiempo, pero se nos agota y gracias a todos por su atención.